Además comienzo yo, fíjense, ya verán ustedes qué plato más original. Bueno, vamos a hablarles de otro tema, del primero en concreto, de un libro que ya se ha presentado en diferentes lugares. Este próximo viernes se va a presentar en La Bañeza, en la Feria del Libro, aunque tenemos con nosotros a la persona que ha adaptado un montón de texto de la época del siglo XV, de la época del Paso Honroso, de la batalla de Don Suero de Quiñones. Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Carlos Taranilla de la Varga es el que ha adaptado y ha anotado pues, las particularidades de esta batalla, que bueno, todos conocemos, pero que a lo mejor si hemos leído los textos, pues estaban en ese castellano antiguo que era muy complicado. La gran diferencia que tenemos con este libro es que habéis principalmente, por supuesto, usted ha hecho que todo sea más fácil de leer, ¿no? Bueno, este texto, que se levantó hasta en el momento exacto de los combates, se cumplen ahora 580 años. Fíjate. Porque el paso fue en 1434. Entonces se redactó en el lenguaje de la época y se hicieron, hay de 5 copias, pero vamos a decir que no tuvieron eco. 154 años más tarde, un fraile franciscano, Fray Juan de Pineda, lo recopiló, lo modificó y lo publicó por primera vez, lo dio a la imprenta. Y a partir de ahí se volvió a hacer otra reedición en el siglo XVIII, en 1970 un facsímil, algunos cronistas de aquí de León, como Mariano Domínguez Berrueta, Luis Alonso Luengo también trabajó este tema en 1943, y por último en el 2007 el Diario de León volvió a hacer otra reedición facsímil, pero siempre en castellano antiguo y sin notas a pie de página. Entonces la novedad que aportamos aquí es transcribirlo al lenguaje actual, ojo, conservando el estilo narrativo original, para no hacer una adaptación literaria, sino que siga conservando el tono medieval, como cuando el escribano lo redactó a pie de liza, que se llama. Que fue Pedro Rodríguez de Lena. Pedro Rodríguez de Lena, Pero Rodríguez de Lena, el nombre original. Aunque existe una polémica si lo redactó él solo o le pudo ayudar, porque en el Paso Honroso, en el Hospital de Órbigo, había más escribanos levantando acta de todo. El padre de Don Suero, el merino mayor de Asturias, no se había cortado en dispendios, y entonces había traído numerosas provisiones de todo tipo, y entre ellos para llevarlo a cuenta, más de 300 carros de bueyes, llegó a contar otro escribano, Pedro Vivas. Pues entonces, entre tantos escribanos, otro Robleda, que se habla de él, se piensa que colaboraron varios en el Paso, y Pedro Rodríguez de Lena, vamos a decir que fue el que firmó la obra. Pero eso es una polémica que existe, porque el libro que se compiló, un antiguo libro de mano, de momento no se ha encontrado, está perdido. Oye, nos gustaría que nos recordara la historia del Paso Honroso, así a grosso modo. Bueno, pues esto fue un fecho de armas, de los cuales había alguno más en aquel tiempo. Vinieron principalmente del país vecino, de Francia, donde eran típicos. Y lo que se trataba era de ponerse una meta que cumplir. Don Suero se había presentado el primer día de ese año, de 1434, ante el rey Juan II de Castilla, en Medina del Campo, que tenía allí su corte, solicitando permiso para protagonizar este episodio. Se declaraba cautivo de amor, es la época del amor cortés, de la épica caballeresca, y se declaraba cautivo de amor por una dama, y en prueba de ello llevaba todos los jueves una argolla de hierro al cuello. De la dama no se la llega a mencionar, las conjeturas hacen pensar que se llamaba doña Leonor de Tobar, de hecho se casó al año siguiente con ella. Y establecía que para lograr su deliberación, en lugar de liberación utilizaban un término derivado del latín, de deliberator, liberarse, necesitaba combatir durante 15 días antes del apóstol Santiago y 15 días después, 30 días en el Paso, con todos aquellos caballeros que quisieran venir a probarse en las armas. 300. Y tenía que partir 300 lanzas, por el asta de madera, con punta de hierro de Milán, decía, pero contaba también por rota la que derribase caballero o ficiere sangre. Entonces a él le ayudaban otros 9 compañeros, los 10 mantenedores del Paso, y se colocaban en el puente recibiendo los que se necesitasen. Si no llegaban a los 300, cumpliendo el mes, también conseguía superar la prueba. Así fue, y entonces con toda solemnidad, el último día de las justas, la víspera de San Lorenzo, el 9 de agosto, los jueces del Paso, con toda solemnidad, le retiran la argolla del cuello y le dan su rescate por cumplido. Y ese fue el final del episodio. Por amor. Sí, por amor. Por amor, y otros dicen que también, es la segunda parte, sí, por política. Porque no se hubiera realizado este hecho sin el auspicio del condestable don Álvaro de Luna, a cuya casa pertenecía como criado don Suero. Entonces se trataba también, había una rivalidad entre Castilla y Aragón, y se trataba de oscurecer otro paso de armas que se había celebrado en Aragón, que a su vez también quiso eclipsar otro anterior en Valladolid.
Entonces había como una pugna entre los reinos y eso contribuyó a que a don Suero, pero hay que reconocerle, aparte de todo eso, el valor que tenían estos caballeros. Hay que pensar en ellos, eran como centauros de metal, enfundados en aquellas armaduras de los pies a la cabeza, únicamente con unas rendijas para la vista, con los calores de julio y agosto, levantando el polvo de la liza a caballo y sin escudo, como decían las normas, sin los capítulos del paso, sin escudo ni tarja, o sea que no se protegían con ningún elemento. Es el paso honroso de don Suero de Quiñones, adaptado y anotado, como les decimos, por Carlos Taranilla de la Varga. Es una publicación que ya se ha presentado, como les hemos dicho, y que tienen ustedes, si quieren, en su haber. Lo único, bueno, pues acercarse a las librerías para poder adquirir este trabajo, que es nuestro, es de nuestra propia historia. Al final de la Edad Media, ya pues por el siglo XV, pues con todos estos entresijos y con la recreación histórica también hecha cada año en esta festividad, en esta actividad, en el Paso Honroso, en Hospital de Órbigo, gracias, como siempre les decimos y como todos ustedes saben, bueno, pues a muchos colaboradores y al empeño de la asociación que año tras año hace que esto sea todo un éxito, porque sin duda son miles los visitantes que a principios de junio generalmente se acercan hasta allí para poder ver pues estas justas medievales, además de todo el mercado medieval y todas estas actividades que generalmente cautivan a los visitantes, a los foráneos, pero también, por supuesto, a muchos turistas. ¿Qué pasa con las reliquias? Bueno, pues según testimonio del escribano que levantaba acta, que era el notario real, luego sus testimonios son fehacientes, en la tienda de don Suero guardaba, entre otras piezas, el salero que utilizó Cristo en la última cena, el salero de la última cena. Y allí había llegado, según un testimonio que hemos localizado de un viajero que estuvo en León en 1572, después del Paso, a su tienda había llegado comprado al rey adquirido, dice así el documento, adquirido in pecunia, o sea, en dinero, al rey de Cila, que es un territorio de Asia Menor, en el Ponto Eusino, cercano a Bizancio. Se había adquirido en dinero y había llegado a poder de don Suero, que lo tuvo en la tienda y al terminar los combates lo regaló a los frailes dominicos que habían asistido en el Paso, diariamente le decían 3 misas. Los frailes dominicos lo trajeron luego al antiguo convento de Santo Domingo, aquí en León, y allí todavía lo recoge este otro viajero, Pedro Velar de Murillo, aún lo recoge allí en 1752, en un testimonio que hace, en un inventario, lo recoge todavía en el antiguo convento. El problema es que en 1809 tuvimos la francesada, la famosa noche esa que los franceses destrozaron media ciudad, y entonces a partir de ahí se le ha perdido la pista de la reliquia, pero sí, efectivamente estuvo en la tienda de don Suero. Estuvo en la tienda de don Suero. Bueno, todo esto, si quieren ustedes charlar con nuestro invitado, bueno, pues el próximo viernes en La Bañeza. Exacto. ¿Dónde va a estar? ¿A qué hora? En la feria, a las 7 de la tarde. Lo presentamos a las 7 de la tarde, en La Bañeza, sí. En La Bañeza. Bueno, pues ahí pueden ustedes hablar un poco más en profundidad con nuestro invitado, que seguro que les va a atender fabulosamente, como lo ha hecho con nosotros. Carlos Taranilla, gracias por acompañarnos y que salga muy bien la publicación. Gracias a vosotros. Por cierto, ¿dónde lo encontramos? ¿En todas las librerías? En cualquier librería. En todas las librerías. Sí, en todas las librerías. Es importante eso. Muchas gracias.